Abrimos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, es jueves por la tarde, así que en este consultorio nos acompaña Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, buenas tardes, gracias. Ha sido una jornada interesante, con alzas generalizadas a uno y otro lado del Atlántico, con algún que otro protagonista empresarial en nuestro país, por ejemplo, Naturgy. Hemos sabido el resultado de esa OPA parcial lanzada por el fondo australiano. El valor ha reaccionado con una subida del 4,62%. Ahora nos analiza un poquito cómo ve el gráfico de Naturgy, que es bastante más líquido a partir de ahora, con menos free float. Un poco más. En cuanto a índices, pues estamos viendo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, por ejemplo, repuntar al Nasdaq un 1,69%, tanto Dow Jones como S&P 500 avanzan más del punto porcentual. En el caso del IBEX, el selectivo ha terminado pues con avances de apenas medio punto porcentual, pero sí que logra recuperar y cerrar por encima de los 8.900 puntos. Antes de ir entrando en materia y en valores concretos, si le parece, situamos un poco la escena a modo general. Muy bien. Digamos que el mercado se ha movido dentro de lo previsible o de lo muy probable, o de lo más probable, no de lo muy probable, de lo más probable. Pero esto no debe hacernos olvidar el contexto. Lo primero, hemos hablado muchas veces tú y yo de esta super resistencia ascendente en el caso del S&P 500 y hemos comentado que en septiembre tenemos un patrón envolvente. Yo voy a dar por alcanzada la resistencia, aunque le ha faltado un pelín, pero yo la doy por alcanzada. Podemos ver, y creo que lo decía la semana pasada, al mercado volver hacia esas zonas, pero en cierre mensual por encima de 9.500 me parece complicado y por tanto este alza, que creo que era francamente previsible, la vamos a considerar una oportunidad de venta. Es decir, si no se han cerrado posiciones en los deterioros de corto plazo que ha habido, si se han tomado más posiciones. La semana pasada, por ejemplo, te comentaba que con estos pequeños dobles suelos yo estaba proponiendo ampliar un poquito la exposición, pero siempre con la idea de vender en recuperación. Me voy a ahorrar la tentación de decir, bueno, esto es una bandera de continuidad, por tanto, pues el mercado va a seguir subiendo, que lo puede hacer, es decir, podemos ver nuevos máximos. La bandera de continuidad también se ve muy bien en el DAX. El patrón en el caso del DAX no fue de tipo doble suelo, pero sí tuvimos un martillo confirmado. Es decir, bien, lo que no encajaba es un pullback profundo, que tampoco lo ha sido. Puedes ver que la corrección de los días previos nos ha llevado justo a ese gap que dejábamos el jueves, que era un poco la confirmación de este pues pequeño doble suelo, en el caso del Eurostoxx 50. Doble suelo, rompemos el alza de doble suelo dejando un gap. Ese gap se ve menos bien en un Eurostoxx 50 porque estos índices no son muy buenos a la hora de visualizar gaps, porque al ser índices en los cuales hay diferentes mercados, no es como si no abrieran todos a la vez, no dejan unas buenas velas, hay que saberlo. A nivel velas es mucho mejor cogerse un CAC, cogerse un DAX y verlo bien. Podemos ver que en el caso del DAX, pues el movimiento es pues hacia ese hueco, sin cerrarlo, lo cubre pero no lo cierra. En el caso europeo no se ve tan claramente el hueco porque la apertura, pues lo veríamos mejor en un ETF, por ejemplo, ¿no? La apertura es más abajo de lo que realmente se produce, es decir, la apertura es mucho más arriba, ese hueco se vería con más nitidez y los precios en estas correcciones intradiarias se acercan a la zona del mínimo. Y digo correcciones intradiarias, debería haber hecho correcciones de apertura, lo podemos ver en el DAX. En el DAX vemos que las velas son blancas. ¿Por qué? Pues porque abre directamente abajo y sin embargo el Eurostoxx 50 o el Eurostoxx 50, esto es un Stoxx 50, si no me equivoco, no, es un Eurostoxx 50, Total Return, lo que hace es que prácticamente abre plano, pero al cabo de un minuto ya está abajo. No es realmente una buena forma de ver velas, ya lo digo, es algo que no te advierten en ningún manual, pero no todos los índices, insisto, están mostrando de verdad el comportamiento que cabe esperar en una vela. Hay que entender cómo cotiza ese índice para darse cuenta de si de verdad la vela que se está desplegando tiene que ver o no con lo que se supone que tiene que ver. Y no me quiero enrollar mucho con esto. Pero sí que podemos ver claramente que el cierre en la sesión anterior había sido en la zona 8845 y en la corrección en el peor momento, que es la apertura, tenemos un 8850 más o menos. Es decir, cobertura perfecta desde ahí hacia arriba. Hoy yo comentaba en el web de Black Bear, de nuestros clientes, cada día les analizamos un poco el mercado y hacíamos referencia a lo que estaba pasando en la volatilidad. Sobre todo poniendo énfasis en lo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí habíamos visto estos gaps cerrarse y ahora nos fijamos. Por ejemplo, aquí
no ves la ruptura, o sea, muy claramente la caída de volatilidad que estamos viendo hoy porque aún no está actualizado, la fuente aún no ha actualizado. Este que tienes a la izquierda es la volatilidad del Eurostoxx, este que tienes a la derecha es la volatilidad del DAX. Fíjate cómo ayer teníamos a las volatilidades ligeramente por debajo del mínimo anterior. El mercado estaba aquí, en la zona de los 9.000. Fíjate que arriba hemos visto al mercado en la volatilidad en la zona de 20 con el mercado en la zona de 9.250 y ayer teníamos el mercado en la zona de 9.000 con la volatilidad en la zona de 20. Es decir, la volatilidad estaba cayendo más de lo que recuperaban los precios y esto también, de hecho, más claro en el caso del DAX, o la volatilidad del DAX prácticamente ha llegado a su mínimo del año, que es mínimo de los últimos años también, la zona de los últimos meses, desde la crisis sanitaria al menos, 16,60, una cosilla, que ha ido como un 15%, casi hasta el mínimo. Y fíjate que el DAX le queda todavía para llegar a sus máximos. Eso podría ser considerado un argumento positivo y de hecho si viéramos a la volatilidad romper los 16 puntos hacia abajo, esta idea que yo tengo de que el mercado pues está rebotando y rebota un poco como un gato muerto, es decir, para volver a caer, podría reconsiderarla de alguna manera, pero mientras no rompamos a la baja los mínimos de volatilidad, no voy a hacer ningún tipo de reconsideración al respecto. Y te decía que ayer, fíjate, por ejemplo, en el caso del DAX, ¿no? Como también la corrección es canalizada, con el caso de los stocks, como en los mínimos que hemos visto aquí, pues el mercado se aguanta, es decir, la zona 14.800 será de muy fuerte soporte, y en realidad nunca hemos tenido ningún proceso de vuelta que vaya más allá pues, de estos procesos de muy corto plazo, complicados, que mantienen al mercado al final en un lateral, porque el DAX lleva lateral prácticamente desde abril, desde abril, como la volatilidad. Desde que la volatilidad hizo mínimos por última vez, en la zona 16, puedes ver, ya no ha habido nuevos mínimos de volatilidad y los nuevos máximos del DAX ya no han sido sostenibles. Por eso te decía, si la volatilidad rompiera la baja, estaría dispuesto a reconsiderar mi idea de que el mercado puede estar en una fase previa a una corrección, incluso una corrección profunda. Si vemos rupturas de volatilidad, quizá nos veamos más en un mercado lateral o lateral alcista y quizá no utilice este alza para cerrar posiciones. Pero vamos a ver qué pasa en esos mínimos. Y te decía que en Estados Unidos las cosas han estado un poquito más delicadas, ¿no? Más difíciles. Si cogemos, por ejemplo, un Nasdaq 100 y también cogeremos la volatilidad, hoy estamos viendo al Nasdaq subir, intentar romper los saltos previos, como ya ha hecho Europa con mucha claridad. Y si cogemos el VXN, la volatilidad del Nasdaq, veremos que se produció una circunstancia muy llamativa en el día de ayer, que es que manteníamos toda la corrección. Fíjate que los precios del Nasdaq habían cerrado claramente este gap, que teóricamente es un gap que debería ser de escape, aunque es verdad que nunca lo fue, porque si canalizamos la corrección, que también nos dará una especie de bandera, como en el caso del DAX o en el caso del Eurostoxx, esta no es una vela de ruptura, es una vela de consolidación después de patrones compradores, estas velas blancas que tenemos aquí, este Arami, este patrón envolvente. Esto te habla de un mercado que va a rebotar, el mercado se mueve hacia la zona de resistencias, este hueco, este retracement bajista, y aquí deja un doji. Y esta vela no es compradora. Y después deja una pauta envolvente, lo cual te anuncia que vas a ir hacia hueco, incluso que lo vas a cubrir. Y la verdad, si a mí me hubieran dicho que el Nasdaq volvía a bajar hacia la zona de mínimos, hubiera dicho, pues me encaja perfecto. Pero había algo que no encajaba, que era la volatilidad. Date cuenta que ayer teníamos el VXN, fíjate, al mismo nivel que en el último rally. Es decir, y yo comentaba hoy a nuestros clientes en mi comentario, que es que la volatilidad estaba marcando los niveles que el Nasdaq tenía en la zona 15.300. O sea, 500 puntos más arriba. Con lo cual, la volatilidad se estaba relajando mucho más rápidamente de lo que estaban recuperando los precios. Y eso me hacía pensar que este cierre de hueco no era algo peligroso, sino, bueno, pues parte del fenómeno de ajuste que a veces se hace más complejo. Y luego ha habido otra circunstancia, no sé cómo voy porque no me lo he mirado honestamente, lo vamos a ver ahora, que es el Dow Jones de transportes. Y lo está haciendo bastante bien. El Dow Jones de transportes o Russell 2000 son índices que llevan muchos meses sin apoyar al mercado, muchos meses. Este no es un total return. Vamos a ver que si ponemos el gráfico de esta manera, vamos a coger la media tradicional, un poco tendencial, que es la media 200, la media simple de 200 sesiones. Vamos a ver que aquí pues tenemos un mercado que se va claramente por debajo de esa media. Sí. Por un par de veces, pero tampoco
tenemos un mercado que rompe con mucha claridad. Está en una zona complicada, en esos mínimos, ¿no? Yo prefiero siempre coger la media de tipo total return, porque suele, en el caso del Russell, por ejemplo, se ve muy claro, ¿ves? Aquí no hay prácticamente diferencias, la media no ha roto, pero si cogiéramos un Russell 2000, total return, por ejemplo, vemos que la media de 200 sesiones sistemáticamente está manteniendo los precios sin ningún problema. Si hiciéramos lo mismo con, por ejemplo, pues el futuro del Russell o el Russell en versión futuro, aquí veríamos que la media ha sido penetrada claramente en varias ocasiones. Es decir, tiene este tipo de aproximación al mercado, como siempre digo, tiene el problema de que está considerando acción de precio, cosa que no es acción del precio, simplemente es que se están pagando dividendos. Entonces, en el caso del transportes nos podíamos haber encontrado con lo mismo, no es el caso. En este caso del transportes sí hemos tenido también con el Russell algo de penetración, no, perdona, con el transportes no en el Russell como hemos visto, y en cualquier caso más o menos manteniendo esta zona de mínimos. Si te fijas hoy, el Dow Jones de transportes ya de una forma clara con máximos ascendentes se ha escapado por encima de estos altos previos y esto ya es un patrón de vuelta. Esto es una figura de vuelta claramente, es un doble suelo y probablemente vamos a ensayar uno más importante que es este. Esto unido a lo que decía hace un momento de la volatilidad son elementos que invitan a decir, vale, oye, sigue pensando que el mercado está tocado en tendencia, pero date cuenta también de que la volatilidad se está relajando muy rápidamente, que no ha habido ningún tipo de figuras de vuelta en los índices americanos, nos pongamos como nos pongamos, lo que podría ser un cabeza y hombros en el caso del Nasdaq es una bandera, lo hemos dicho hace un momento, o puede serlo. Y digamos, este fenómeno de divergencia que durante meses ha tenido el mercado y que hacía pues, vulnerables las alzas de los últimos tiempos, estas últimas alzas del Dow Industrial, pues con transportes bajista, ahora el transporte se está empezando a mejorar. Entonces, estos nuevos saltos que pudiera tener el mercado desde este punto de vista podrían ser más fiables que los de meses anteriores. A pesar de estas velas de las que yo hablo aquí, que son francamente las velas que uno no querría ver. Yo habría querido ver al mercado acercarse aquí y dejar velas consolidativas, no un patrón envolvente que es una pauta potencialmente bajista que no requiere de confirmación. Habría querido ver algo como esto, que requiere confirmación, aquí no se produce y luego seguimos arriba. Bueno, puede fallar el patrón, pero de entrada esto es mucho más inquietante que esto de aquí, pero a diferencia de lo que pasaba aquí no teníamos divergencias, aquí teníamos o tenemos divergencias transportes, divergencias Russell, que se están corrigiendo. Entonces, si esto se va rompiendo al alza, si el Russell también empieza a romper al alza, este tipo de patrones, como el que puede dejar el Dow, que es un doble suelo con ASA, en la base de su canal alcista, son señales de compra más creíbles de lo que lo serían si estos índices no estuvieran reestructurando y reestructurando desde lugares muy potentes, es decir, desde sus medias 200 sesiones. Y vuelvo otra vez al Russell 2000. Es decir, este es un descanso de casi un año en el que la media de 200 ha conseguido moverse hacia donde están los precios y, oye, está en la zona, listo, como aquí, después de la corrección, listo para volver a empezar. Entonces, esto es preocupante, esto es inquietante, esto es feo, ojalá no estuviera los gráficos, pero a nivel tendencia, es decir, como decía la semana pasada, si prescindo del análisis, si no quiero analizar y lo que quiero es seguir tendencia y ser muy respetuoso con la idea de que el mercado sabe más que cualquier analista, lo cual no siempre es cierto. El análisis tiene su labor en todo esto, pero siempre me gusta decirte que el análisis técnico debería ser más una herramienta de protección de capital que de previsión. Bueno, si nos olvidamos de la parte previsión, si nos olvidamos de esto de aquí, si ignoramos esa superresistencia, lo que tenemos es un mercado que ha estado corrigiendo muchos meses, que se ha acercado a sus zonas de soportes estructurales en el caso de medias como Russell y transportes que habían subido más que nadie. Y otros índices que llevan menos tiempo estabilizados han mantenido sus soportes. De hecho, esto no es una bandera, pero es un patrón que podemos asimilar a una bandera. Sería una bandera invertida, es decir, en este caso los mínimos están ascendentes. Y es un tipo de patrón propio de mercados muy fuertes, no de mercados débiles, sino de mercados muy fuertes. Son consolidaciones con mínimos crecientes. Y en la base de esas consolidaciones, sobre niveles de soporte importante, estamos viendo reversiones. Esto es una consolidación que romperse al alza, bueno, pues claramente es una señal de compra, en tendencia, claramente, olvidándonos de las velas y de todo eso. Si solamente yo viera la tendencia y nada más, por encima de 82.000, con esto es una versión, como digo,
siempre total return para mí porque veo mejor las cosas ahí, o en mi opinión sé mucho mejor porque no hay distorsión por elementos que no son acción del precio, que no son pues, dividendos, son presiones de capital. Esto es un DAO industrial, arriba tenemos un DAO industrial también, vamos a poner el transportes y ya termino. Lo que tendríamos ahora mismo es un mercado que, como puedes ver, está lateral desde hace muchos meses. Hablamos de mayo, más o menos, en el caso de industrial, que ha hecho algunos máximos, pero que eran máximos que venían desafiados por el transportes porque tenía una secuencia bajista claramente, pero esa secuencia bajista se está reestructurando desde media de 200 sesiones y con patrones de vuelta importantes, este doble suelo y este otro más amplio que puede haber. Con lo cual, un mercado como este estaría solucionando algunos de los problemas con los que se ha llegado a esa superresistencia y algunos de los problemas que tenían los últimos máximos. Por tanto, en términos de calidad, se estaría haciendo un mercado mejor que el que teníamos, por ejemplo, en julio o agosto, aunque haya cosas de análisis que uno no querría tener. ¿Vale? Pero en términos de profundidad, etcétera, estaría mejorando. Vamos con dudas, si le parece, de nuestros oyentes. Recuerdo, por cierto, que pueden escribirnos enviando esas cuestiones que quieran plantear sobre sus inversiones en bolsa a oyentes@capitalradio.es, como por ejemplo ha hecho Manuel, que nos escribe preguntando, Carlos, por CaixaBank y por el Banco Santander para una posible entrada. No sé si lo ve ahora para entrar en Vamos a ver. CaixaBank y Banco Santander. CaixaBank quizá no tanto. El Santander sí ha mostrado cosas interesantes últimamente, quizá por su retraso, que es este patrón precioso de tipo doble suelo sobre pues, su media de 200 sesiones. Vamos ahí, un poquito por debajo, ¿no? Pero soportándose, porque al final los soportes no son lugares mágicos, definen zonas de interés. Esta zona empieza en el 3 y termina en el 2,89 y en esa banda es donde el mercado debería encontrar argumentos para volverse al alza. Los encuentra aquí con una vuelta en isla, pues a ver, un hueco aquí, otro hueco aquí, esto es un islote, es un tipo de vuelta nube que además se produce sobre doble soporte, porque aunque ya hemos perdido la media, no hemos perdido la base de este canal. Es decir, había 3 soportes aquí y estos dos coinciden en la zona 290. Desde ahí se reestructura y bate máximos anteriores en cierre semanal, etcétera. Entonces, bueno, pues el Santander no tiene ni más ni menos que lo que ha hecho aquí, ¿no? Es decir, son otros patrones de doble suelo. Aquí podemos ver otro doble suelo. Entonces, el Santander, bien, tiene buena pinta. Evidentemente hay que aceptar un stop pues aquí abajo. Pero si nos vamos al sectorial bancario, vamos a ver que precisamente este tipo de patrones de doble suelo no son extraños, son el tipo de patrón que el mercado utiliza para darse la vuelta en tendencia principal. Primero lo hace aquí con uno pequeño, el mercado se va arriba, vuelve abajo, esto pasa frecuentemente y por eso los stops no se pueden situar por debajo de las líneas mágicas, hay que situarla por debajo de donde están los precios, las líneas, es decir, un patrón no desaparece por el hecho que los precios vuelvan a meterse hacia abajo, se pierden soportes. Un patrón desaparece si lo anulas. Para anularlo hay que romperlo y para romperlo hay que caer por debajo de sus mínimos. Y lo que hace el mercado simplemente es algo más amplio. Aquí tienes un primer triple suelo que sirve como un primer punto de apoyo y luego otro segundo punto de apoyo, más nube, más irregular, que acaba rompiéndose el alza. Este es el tipo de patrón que tiene el sector en su vuelta alcista y es el tipo de patrón que ha ido dejando el Santander. Aquí hay uno grande, aquí hay otro más pequeño y aquí hay otro grande de nuevo, que es exactamente el mismo tipo de fenómeno. Lo que pasa es que en lugar de darse como elemento de cambio de tendencia, se da como elemento de continuidad de la tendencia. Es decir, es un proceso lateral que se rompe hacia abajo. No es un proceso bajista que se revierte después de una lateralidad, sino después de revertirse, y la reversión nos la proporciona el sector, tienes momentos de duda en los cuales las correcciones aparecen y los soportes se ven amenazados, pero el mercado los mantiene en todo momento y al alza. Así que el Santander me gusta. CaixaBank está más irregular directamente, es un mantener, por supuesto, porque como puedes ver en el sector bancario, pues no hay problemas, hemos roto los máximos. Es verdad que los precios se han encallado aquí, esto es una zona de resistencia importante, muy importante, y es de hecho el último, y si el Santander no prospera en su continuidad alcista, será porque esta zona de verdad es una zona de muy fuerte resistencia. Pero bueno, si el mercado sigue empujando, pues probablemente vamos a intentar atacarla y superarla. Es un nivel muy importante por encima del cual nos moveríamos hacia la zona de los altos de 2020 y eso también nos abriría un entorno, por ejemplo, en el que cuesta creer que el mercado se cayera,
con los bancos tirando, pues puedes encontrarte con que el mercado se lateralice, y los bancos lo hagan bien, por ejemplo, algunos sectores lo hacen mejor, los índices se paran, están correctivos en corto plazo, pero con un sector tan potente tirando, cuesta creer que vayamos a tener cambios de tendencia. Y los bancos están bien, están muy bien, han hecho ejercicios de continuidad muy notables, pero es verdad que aquí pues hay bastante resistencia, con lo cual necesitamos que si el mercado se aproxima a los máximos, pues lo haga con los bancos liderando y no con los bancos encallándose, porque entonces, pues bueno, esa idea de que esto pues es un rebote tendría más argumentos. He recordado el correo electrónico oyentes@capitalradio.es. También pueden intervenir nuestros oyentes si nos llaman al 91 283 3333 y pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. 687 050 600. Vamos justo ahora a escuchar uno de ellos. Buenas tardes, mi nombre es Julián. Mi pregunta para el analista es sobre Endesa, compradas a 18.15, y CIE Automotive, compradas a 22. Quería saber la evolución de estas acciones, soportes y resistencias. Muchas gracias, buenas tardes. Soportes y resistencias para estos dos valores que tiene ya este oyente en cartera. Uno de ellos es Endesa a 18,15 euros y el otro es CIE Automotive a 22. Vale, Endesa podría tener aquí un soporte descendente de interés, es un área importante, y lo que tiene desde hoy es una formación de cabeza y hombros. Con lo cual, si uno piensa que se ha podido ver toda la corrección, es una buena área y es un muy buen modo de volverse al alza. Con stop, porque el soporte está en 18.65, pero me da igual, es decir, se puede caer, como he dicho hace un momento, por debajo de los soportes, no pasa nada. Para anular esta formación, tienes que perder pues, la base de la formación. Y eso son siempre los mínimos de la formación. Ya está, no hay otra historia. El 17.28, 17.30, bueno, pues esa es la zona que el valor no tiene que perder. Me parece que tenemos una señal de compra en corto plazo y que el título va a intentar pues, moverse al menos hacia la zona de los 20. Si supera esta zona, se movería hacia los altos históricos de la zona de 23. Para reforzar la idea de que Endesa puede estar en un buen soporte, porque aquí hay pues todo esto, ¿no? Que es complicado, aquí un patrón de vuelta, aquí otro patrón de vuelta, hay que decir que los objetivos mínimos teóricos están completamente cumplidos, ¿eh? Pero en el caso de Iberdrola, aunque aquí hay mucha resistencia, podemos también tomar la corrección como una especie de canal bajista, en vez de como una formación de cabeza y hombros, porque esto es una formación de cabeza y hombros, impepinable, indudable. Yo he liquidado posiciones con la pérdida de este soporte y ya está. Pero es raro que esto prospere con un mercado que no acompaña.